¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a En Directo y los saluda Luisa Fernanda Tobo por Luz Helena Ramos. Los escándalos de corrupción que han sacudido al país en las últimas décadas, algunos con investigaciones en desarrollo o sentencias en firme, llevaron al Contralor General de la República, Edgardo José Maya, a afirmar que este flagelo le cuesta al país, escuchen, 50 billones de pesos al año. Esto significa casi 1 billón de pesos por semana. Pues situaciones como esta motivaron a que el próximo 26 de agosto los colombianos tengan la oportunidad de votar una consulta popular como mecanismo de participación ciudadana para decir sí o no a un paquete de medidas que buscan evitar la corrupción y sancionar a los funcionarios responsables y a los contratistas que incurran, promuevan o efectúen prácticas fraudulentas. Pero ¿dónde nace o dónde nació la cultura del atajo y del soborno en el país? ¿En qué hechos cotidianos nos enfrentamos a rechazar o a permitir la corrupción? ¿En qué posición opuesta está Colombia en el índice de percepción de corrupción a nivel mundial? ¿Y hasta dónde el sector privado influye en auspiciar o favorecer la corrupción? Pues ese es nuestro tema hoy del día y así comenzamos En Directo. Los invitamos para que nos llamen en la línea telefónica que aparece en pantalla para que puedan hacernos sus comentarios y sus preguntas, porque hoy vamos a estar hablando con dos invitados muy especiales acerca de este tema. Pues se encuentra con nosotros Luis Javier Arango Berrío, él es administrador de empresas y magíster en dirección de empresas, y también está con nosotros John Alexander Castro, él es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios sociales y actualmente cursa un doctorado en la misma área. Les doy la bienvenida a los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Luisa, por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por aceptar y bueno, me gustaría comenzar hablando o introduciendo este tema con un hecho particular que todos vivimos durante esos días del Mundial de Rusia. Fue cuando unos colombianos ingresaron licor en unos binóculos a un estadio en Rusia, rompiendo las reglas porque no es permitido ingresar licor a esos estadios. Y la pregunta es, bueno, ¿qué indican situaciones como estas en las que nos ufanamos o nos alegramos por poder romper las reglas de esa manera? ¿Quién quiere comenzar? ¿Comienzas? Comience usted, que es Bueno, el... muchísimas gracias. Pues estos dos hechos fueron dos hechos bastante particulares que ocurrieron en estos días a propósito del Mundial. Y fue primero, un ciudadano colombiano, o por lo menos que tenía una camiseta de la Selección Colombia, hizo repetir en variadas ocasiones palabras denigrantes contra una hincha del Japón. Esto pues es bastante, cuestionó a la población colombiana. Y pues que es una situación bastante cuestionable. Lo que me preocupó no fue tanto que lo hiciera, sino que 2 días después, en el Senado de la República, un senador insultó a una senadora. Pero lo que me preocupó no haya sido el insulto, que ya de por sí es preocupante, sino que el senador fue defendido por las palabras que utilizó. Entonces estamos frente a dos situaciones. Una situación que ocurrió en Rusia y una situación que ocurre en Colombia. En ese sentido, parece ser que a nosotros nos preocupan cuando las situaciones son vistas, no cuando las situaciones no son vistas. Entonces, parece ser que a nosotros nos preocupa es que las situaciones nos pongan en evidencia. Nos preocupa que seamos vistos. Entonces, estos dos hechos son bastante cuestionables. Y el segundo hecho, que este hincha haya introducido licor a un estadio de Rusia, no me preocupa tanto que lo haya hecho. Me preocupa es que ese mismo hecho ha sido realizado en Colombia en distintos estadios y no se cuestiona. Entonces tenemos que empezarnos a mirar a nosotros mismos dónde nosotros hacemos las cosas, o lo más preocupante es que nos preocupa que nos observen. Si no nos observan, hacemos las cosas. ¿Qué hubiese pasado si estos dos hinchas colombianos no graban estos videos y por lo tanto, o si los graban, no los suben a sus redes sociales? ¿Qué pasa? No pasa nada. Y Pues, serían ¿dónde aceptados está dentro de nuestra- sus grupos de muy bien. amigos. Y eso mismo sucede en actos de la vida cotidiana. Cuando no hacemos una fila, cuando nos colamos y nadie nos ve, cuando nos colamos y nadie nos dice nada. Mira, la honestidad es algo socialmente construido. Sí, sí, correcto. Entonces, el concepto que tenemos de honestidad nosotros no es el mismo que tienen en otros lugares del mundo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tener 2 mujeres es honesto? ¿En dónde? Depende de la cultura. Exactamente, ahí bien. Si lo vamos a un país, en Arabia o algo así, sería muy honesto. Para el caso que nosotros hemos podido evidenciar, por ejemplo en Asia, copiar un producto o brincarse una patente para sacar usufructo de ella, pues no es socialmente perseguido.
Yo creo que nosotros estamos en un momento histórico del país donde debemos pensar que nosotros mismos debemos construir nuestro concepto de honestidad. Estamos en un buen momento, yo creo que estamos en un momento de cambio donde tenemos que reconocer que hemos cometido actos que no son de alegrarse hoy en día. Yo creo que anteriormente, mire, conducir bajo el estado de embriaguez hace 15 años, eso era socialmente aceptado. Sí. Hoy en día ya hemos reconocido y nos hemos dado cuenta que es un hecho que atenta contra la vida, que atenta contra las demás personas, que atenta contra sí mismo. Entonces ya hemos cambiado nuestro concepto y hemos logrado evolucionar un poco. De esa misma manera podemos evolucionar en temas como la copia de productos, el contrabando, la corrupción, participar de negocios donde no son honestos, y nuestro concepto de honestidad puede crecer. Yo creo que no tenemos que mirar tanto hacia atrás, sino que debemos mirar hacia adelante. Y en esa creación de ese nuevo concepto de honestidad, ¿qué podríamos hacer? ¿Implementar más sanciones económicas? ¿Implementar sanciones sociales? ¿Qué es lo que nos lleva a ese camino de generar esa conciencia? Me parece que iniciar por la cuestión sancionatoria no es el camino, evidentemente no es el camino, porque no está castigando la causa o no está cuestionando la causa. Me parece que en un camino hacia la honestidad es necesario y es fundamental entender que la honestidad tiene que ver con el reconocimiento del otro. En la medida que reconocemos al otro, nos estamos reconociendo a nosotros mismos. Y cuando nos reconocemos tanto a nosotros como a los otros, empezamos a respetarnos. Tenemos un gran problema, y es que precisamente no estamos respetando al otro. Pasó con el hincha en Japón, no estaba respetando a una ciudadana de otra latitud. El senador no respetó a la senadora por el cuestionamiento realizado. Entonces, en ese sentido, tenemos que empezar, es un reconocimiento del otro para reconocernos a nosotros mismos y empezarnos a respetar. Pero también es necesario, ya lo había mencionado el colega presente, la honestidad tiene que ver también precisamente con el respeto no solo al otro, sino también con la propiedad del otro. No solo la propiedad pública, sino también la propiedad privada. Entonces, cuando hablamos del respeto, hablamos de la honestidad, estamos haciendo un reconocimiento que la honestidad y el respeto es una cuestión tanto ética como política. Es una cuestión, por lo tanto, una cuestión individual y una cuestión colectiva. Si empezamos por ese lado, si empezamos por ese punto de reconocimiento, creo que vamos a tener un muy buen futuro. ¿Por qué? Lo hecho ya está y no lo podemos cambiar. Ya lo hecho quedó en el pasado. Pero sí tenemos un porvenir para todas las nuevas generaciones. Y la idea es ir avanzando en ese nuevo concepto de honestidad e implementarlo en nuestras futuras generaciones. Tenemos a esta hora de la tarde una llamada de Leonardo. Leonardo, muy buenas noches. ¿Cuál es su inquietud? ¿Cuál es su comentario? Leonardo. Sí, aló, buenas tardes. Buenas tardes, Leonardo. ¿Cuál es su inquietud o su comentario? Sí, ese programa está muy importante, o sea, como les dijera, están brindando una orientación. Mi comentario es el siguiente: está muy buena esa orientación que están dando sobre el cambio del respeto, los derechos que se han perdido, los valores, y me parece que es el programa que están tratando en este momento muy importante, ¿sí? Que está interesante el programa. Yo creo que aquí en Colombia se perdió mucho los valores, ya no hay respeto, ya no, o sea, tiene que hacer una reforma muy tenaz, como dice por ahí, la justicia, los derechos humanos. Ya ahorita pues no sabía dónde acudir de pronto pues para hacer respetar los derechos de las personas, de bastantes valores que se han perdido en el país, porque ya ahorita pues todos, si llega un político antes en campaña dice que van a hacer, que después que ganan y toda esa vaina, ya sale con otro cuento, no cumple, hacen lo que ellos quieren, entonces se han perdido mucho los valores. Bueno, ¿qué tal esa percepción de que en Colombia estamos perdiendo los valores, hemos perdido los valores? Te voy a en lugar de lo que estábamos hablando en ese momento, que hemos como avanzado en algunas cosas, pero la percepción es que hemos perdido. Mira, Luisa, a mí me gustaría mucho hacer referencia a una encuesta que realizó nuestra compañía, a través de una compañía de investigación que se llama Markstrat. Logramos encuestar 999 personas
acerca del concepto de honestidad o la percepción de honestidad que tienen los productos en Colombia. Nos llevamos una gran sorpresa. 74% de la población colombiana considera que los productos fabricados en Colombia son más honestos que los productos importados. ¿Por qué traigo esta colación? Porque yo creo que la misma polarización política nos ha llevado a pensar que las entidades del Estado, los políticos, son los que nos van a llevar a dar el salto adelante del país. Y eso no es cierto. La política tiene miles de años de trabajarse o de ejercerse de la misma manera, habrá ciertas variaciones. Pero realmente el cambio que va a generar el país, el cambio social que nosotros queremos generar, lo vamos a generar cada uno de nosotros. Sí. Nuestra compañía PSP está desarrollando una campaña donde estamos invitando a los empresarios, grandes o pequeños, el que tenga un negocio pequeño, el que tenga un negocio grande, a generar unas buenas prácticas honestas en su trabajo, en el trato con sus empleados. Y salirnos un poco de esa discusión política a la realidad. Porque las elecciones, al día a día, las elecciones ya pasaron. Nuestra vida, claro. El siguiente paso lo tenemos que dar nosotros. Obviamente hay una discusión, seguimos un tema de mucha polarización, pero el cambio lo vamos a dar cada uno de nosotros, con buenos actos, no haciéndose partícipes de negocios deshonestos. Mire, a mí no me cabe la menor duda cuando decimos que un político es corrupto. Muy bien, un político es corrupto, pero ¿de dónde viene el dinero? El dinero viene muy posiblemente de un empresario que le puso un dinero, ¿sí?, para no ser honesto en su transacción. Y eso no está bien. Nosotros tenemos que dar el salto adelante, pero somos la sociedad en general, no solo los políticos. Y ahorita vamos a hablar de ese tema empresarial, de ese tema de contratación con el Estado, con el distrito, porque tenemos otra llamada. Recibimos a esta hora de la tarde a Mari. Mari, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su pregunta? Bien, muchísimas gracias, muy interesante en este momento del programa por lo que estamos viviendo en Colombia. Precisamente quiero preguntarle a las dos personas, a los panelistas, en este momento los colombianos nos vamos a enfrentar a una consulta anticorrupción de 7 puntos. La verdad, siento que está muy a priori para lo que estamos en 7 puntos que la verdad pocos conocemos. Quisiera saber si los panelistas nos pueden orientar un poco frente a esto y cómo sería el proceso. Después de hacer la consulta anticorrupción, ¿qué tiempo se demoraría el Congreso? ¿Cómo se va a vivir Colombia esos cambios de sueldo si es que llegara a salir el sí? Y si llegara a salir el no, entonces, ¿qué puede esperar Colombia? Muchísimas gracias. ¿Qué puede esperar Colombia después de esa consulta anticorrupción si llega a ganar el sí o el no? Pues a mí me preocupa es que en Colombia exista la consulta anticorrupción. Es decir, somos tan corruptos en general en todos los ámbitos, desde las esferas sociales marginales hasta las esferas sociales más altas. Sí. Me preocupa en ese sentido es que nosotros no nos hemos reconocido nuestros ejercicios de honestidad ni tampoco de deshonestidad, porque si hablamos de honestidad también tenemos que hablar de deshonestidad, y en ese sentido una de las primeras cosas que tenemos que hacer es dejar de fingir que nosotros somos honestos. Tenemos que reconocer que también somos deshonestos. ¿Por qué? ¿En qué momento somos honestos? Somos honestos cuando nos están viendo. No somos honestos cuando no nos están viendo. Somos honestos porque hay una normatividad tanto social como jurídica que nos permite, ¿sí?, nos permite mantenernos dentro de una normatividad, pero cuando no lo hacemos, no lo hacemos. Y a mí me parece preocupante, ya mencionabas el caso de distintos políticos, que un expresidente en su mandato haya dicho, lo hicieron fue a mis espaldas, no asumió su responsabilidad. Otro expresidente dijo en alguna ocasión, es que me traicionó, también evadiendo parcialmente su responsabilidad. Y el mandatario actual es, me acabé de enterar. Entonces, ¿cómo así que esto es posible si los grandes o los altos dignatarios de este país o los altos funcionarios salen con este tipo de cuestiones? Pues de ahí para abajo podemos esperar cualquier cosa. No obstante, es necesario asumir la responsabilidad y asumir a ver, en la Constitución Política de Colombia se dice que somos libres en distintos aspectos, pero la libertad es realmente una gran responsabilidad. Es que yo debo asumir las consecuencias de mis hechos, sean para bien o sean para mal. Debo ser absolutamente responsable, y creo que en esa responsabilidad es donde nosotros no hemos
puesto el dedo en la llaga. Ahí no lo hemos visto. Y pasa en distintas esferas, ¿ya? Sí, tú mencionabas hace un ratito la cuestión de pasarse el semáforo quizá o saltarse la fila o colarse o demás. Pero recuerden ustedes esos tantos ejercicios que se hacían en la escuela, páseme las respuestas que no estudié. Es porque nosotros tampoco hemos asumido nuestras propias responsabilidades, ¿ya? Y listo, bueno, yo no estudié, debo asumir la responsabilidad que debo perder como un compromiso ciudadano, debo perder el examen porque no estudié. Es algo bastante elemental, pero parece en nuestro contexto que lo elemental no está en el elemental y nos complicamos en ese sentido. Y entonces recurrimos a una serie de triquiñuelas que nos llevan a complicar más la situación. Que la regla no es la regla, sino que la excepción a la regla no es la excepción, sino es la regla. Se convierte en la regla. Bueno, tenemos a esta hora de la tarde otra llamada. Saludamos a Iván. Iván, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Iván? Cuéntanos cuál es su pregunta. Mi pregunta es a los panelistas, ¿cómo se combate esa cultura de la deshonestidad tanto en las personas como en muchas empresas? ¿Cómo combatir esa cultura? Mire, esa pregunta es muy profunda. Esa pregunta hay que ser... Mire, les voy a hablar desde mi experiencia. Yo creo que yo no soy una persona que pueda venir a dar consejos, yo creo que más bien les puedo dar algo de experiencia en mi vida. En varias etapas de mi vida o de nuestra compañía nos hemos enfrentado a casos donde en temas de contratación nosotros suministramos, por ejemplo, accesorios para compañías de agua en todo el país. Pero tenemos una política clara, donde el negocio tiene o se intuye que no va a ser completamente transparente, nosotros no entramos. Y hay un principio básico, uno no añora lo que no ha tenido. Entonces hemos logrado construir a lo largo de estos 30 años una compañía que no debe favores. Porque el tema de los favores es una cuestión complicada en la contratación de nuestro país. Entonces, cuando una compañía, un empresario, una persona del común decide entrar en un negocio cualquiera, pero resulta que no es muy honesto y que por debajo hay ciertas prebendas o hay que acceder a ciertas cosas que no son muy santas, usted puede tener la certeza que sabe qué día entra, pero no sabe qué día sale. Entonces yo creo que cuando la meta es el dinero y no prestar un buen servicio o suministrar un producto honesto o realmente prestar un servicio adecuado, se desdibuja todo. Sí. Cuando la meta es el dinero, es muy fácil caer en un error de estos. Pero cuando la meta es prestar un buen servicio, construir país, ayudarle a las personas, tener unas motivaciones completamente diferentes y balanceadas, muy seguramente el dinero viene como resultado de un buen trabajo, no como el fin de lo que se está buscando. Y esto desde el tema empresarial, pero desde el tema de la vida diaria de los individuos, ¿cómo hacer para que esa trampa a la que hemos estado acostumbrados no siga manifestándose, no siga dándose? Por supuesto. Iniciando el programa señalaba que la honestidad tiene que ver con la ética y la política, es decir, con lo individual tanto con lo colectivo. Yo estoy convencido que a nadie obligan o a nadie amenazan para que sea deshonesto o sea corrupto. En ese sentido, es el sujeto, el individuo, quien debe asumir la decisión de qué camino tomar. En la vida siempre vamos a tener dos caminos, para uno o para el otro lado. Depende de nosotros cuál tomemos. Recuerdo una obra de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Alicia llega en el país y se encuentra frente a dos caminos y aparece el gato y le dice ¿qué camino debo tomar? Y el gato le responde de una manera sabia. ¿Sabes a dónde ir? Y dice no, toma cualquiera. Entonces, cuando nosotros planteemos a dónde ir, tengamos claridad más o menos a dónde queremos llegar, creo que ahí podamos empezar a cambiar. Sabemos que, y nuestra trágica historia, particularmente la de los grandes traficantes de droga, nos demostró que lamentablemente ese era un camino y que muchos optaron por eso. Pero también nosotros tenemos la historia de otros personajes que nos han mostrado. Eso depende de cada uno es el que debe decidir. En la industria, en cualquier lugar, cada uno tiene un propósito. Y entonces, por ejemplo, a uno le parece curioso que a un funcionario público haya que darle las gracias por
que hizo su función pública. Sí. No, todos tenemos una función y porque tenemos una función la debemos cumplir. Una Eso responsabilidad también de es cada una uno, responsabilidad claro que social. sí. Me gustaría, Luisa, reforzar un poquito, porque a mí me parece que este es un espacio muy importante para aterrizar eso que nos parece tan etéreo y nos parece que está en el aire a nuestra vida cotidiana. Sí. Yo tengo 2 hijas y desde muy chiquita les enseñé que cuando uno toma una decisión en la vida, tiene una consecuencia, buena Claro. o mala. Cada quien Es decide. evidente. Bueno, vamos a recibir a esta hora otra llamada, un televidente. Sebastián, muy buenas noches. Cuéntanos cuál es su inquietud. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero agradecer a los panelistas y pues primero a ustedes por pues suministrar esa información y ese trabajo que están haciendo. Es muy importante. Estoy de acuerdo con lo que informan que eso va en casa. O sea, lógicamente cuando a las personas le dicen, las personas tienen decisiones y tienen varias vías para tomar y todas ellas tienen unas consecuencias. Pero yo quiero ir un poco más allá y mirar que hay muchas tentaciones que están disponibles al alcance de la mano de las personas. Y es por eso que es importante inculcar una educación en las familias y en nuestros hijos para que se alejen de las tentaciones. Porque hay muchas que tal vez uno las ve como la publicidad. Tal vez ustedes llegan y en la publicidad le dicen, no, que tal refresco, que de pronto este refresco contiene vitaminas y minerales, pero es una publicidad engañosa y podemos ver que hay muchos niños que ahorita tienen problemas de sobrepeso. 1 de cada 4 niños en Colombia, no en Colombia, sino aproximadamente tienen sobrepeso. Y es por precisamente no crear la conciencia de este tipo de cosas. También va con el tema de la deshonestidad, va ligado muy de la mano a esto. Cuando hay tentaciones, lo único que uno puede hacer es desde la casa inculcarles a ellos qué tipo de cosas a uno le funcionaron de adulto, porque pues lógicamente se vive en otra época. Sebastián, muchas gracias por su inquietud. Vamos a dejar esta respuesta para cuando terminamos de los comerciales. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes los dejamos con este dato importante acerca del tema que estamos tratando hoy en nuestro programa. Los invitamos para que nos sigan llamando después de la pausa y responderles esas preguntas. Vamos con el dato. Colombia ocupa el puesto número 96 entre 180 países en el índice de percepción de corrupción revelado este año por Transparencia Internacional con 37 puntos sobre 100. El país con la mejor calificación es Nueva Zelanda con 89 puntos, mientras que Somalia, según este indicador, es el país más corrupto en el mundo con 9 puntos. En Latinoamérica, Venezuela es el país con peor calificación con 18 puntos. Ya volvemos. Mi nombre es Hans Ballman. Mi nombre es Lizeth. Mi nombre es Nicolás Lagos. Mi nombre es Carmen Rosa Lozano. Soy Alejandro Vargas. Me encanta la Séptima porque me parece un lugar rico para caminar. Es como el lugar donde confluyen todas las historias del centro de Bogotá. Mucha gente ofreciendo libros, son económicos, me parece una nota. Muchas personas que tienen mucha creatividad para dibujar, para cantar, para bailar. Pueden ustedes los viernes venir después de las horas de la tarde y encontrarse con cualquier persona de cualquier parte del mundo, disfrutar con ella, tomarse un café. Canal Capital es una ventana que le enseña a las demás personas lo que en verdad es Bogotá. Es un canal incluyente. Que muestra todo lo bonito que tiene Bogotá. Me gusta la parte cultural, la parte de noticias. Siempre se le da ese espacio a conocer un poco qué es lo que se da, se invierte. Cada vez que puedo lo veo. Eso es lo bonito de Canal Capital.
Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Dediquemos estos momentos a pensar en Jesús. Él está a la puerta de nuestro corazón, nos está llamando y espera lo recibamos. El Dios que quiere vivir en nosotros y con nosotros. Estuvo en casa de sus amigos en Betania, visitó enfermos para sanarlos, fue a casa de personas que habían muerto para devolverles la vida. Se hospedó en viviendas de pecadores para dar el perdón. Hoy desea estar con nosotros para cubrirnos con su misericordia. Escuchemos su llamado, destranquemos los cerrojos que le hemos puesto al corazón y digámosle: Jesús, quédate con nosotros, que se hace tarde. Jesús, necesitamos que vivas en nosotros, que nuestro vivir seas tú. Queremos permanecer en tu amor. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Un buen emprendedor se puede convertir en un gran empresario. Sus historias, sus tropiezos y sus momentos de gloria están en Emprendedores. Mi foco no era hacer cursos de cocina. Mi foco siempre fue formar a la gente que fuera a trabajar en una cocina profesional. Emprendedores, domingos 8 p.m. por Canal Capital. Seguimos en directo hablando acerca de la corrupción, de la honestidad, desde las empresas, desde casa, desde nuestros espacios cotidianos. Y entramos con una pregunta que nos quedó en punta de un televidente, Sebastián, que nos preguntaba qué hacer frente a las tentaciones que se presentan en la vida para no caer en ellas y no caer en la corrupción. Alexander. Estamos en una época donde, pues evidentemente, pues ya se me había mencionado un ratito, donde uno de los principales objetivos por conseguir obtener en nuestra vida es dinero. Y pues a través del dinero también se llegan a distintas tentaciones, diversas tentaciones, y porque el propósito nuestro ha sido una cuestión fundamental, o por lo menos en esta época, y es satisfacer nuestros deseos. Nosotros tenemos una proyección de vida bastante corta porque se limita a satisfacer, lamentablemente, nuestros deseos. Entonces, en ese sentido, uno pensaría que una de las cuestiones para empezar a combatir la deshonestidad y empezar a trabajar por la honestidad es precisamente empezar a controlar también nuestros deseos y empezar a ver qué es lo que en nuestra vida realmente nosotros necesitamos, qué es a lo que nosotros le damos valor, qué es a lo que nosotros tomamos como un propósito de vida. Entonces, en ese sentido, y lo conecto con lo que cierras con las cifras que dabas sobre los índices de corrupción, recuerden que también la corrupción produce desigualdad, y Colombia, que es un país en términos de flora y fauna tan rico, con un potencial tan importante en distintos aspectos, somos uno de los países más desiguales del mundo, ¿ya? Entonces, ¿por qué es un país tan desigual? Porque la acumulación de la riqueza se concentró en pocas manos y muchísimas manos quedaron con unos índices de pobreza bastante altos. El televidente también hablaba acerca de la publicidad y de los productos engañosos. Sí. Mira, Luisa, yo te voy a decir una cosa. Hay un principio básico del empresariado. Cuando uno diseña una estrategia, la estrategia ha de ser sostenible. Cuando tú fundamentas una estrategia de una organización o de una compañía en esconder la verdad, decir la verdad a medias, eso tarde o temprano te va a cobrar factura. Mira, hay bebidas con un contenido de azúcar que la gente ya sabe que el contenido de azúcar es complejo. Claro, es perjudicial para la salud. Es perjudicial. ¿Qué pasa con el consumo de bebidas en este momento azucaradas? Va en declive. Sí. La estrategia no es sostenible. Entonces hay que ser muy honestos. Lastimosamente se acaba de caer una propuesta en el Senado donde se esperaba que se dijera que el contenido de un alimento no era saludable o que su contenido era muy poco. Desafortunadamente se cayó. Me parece que es un tema transparente. Hablarle al usuario y decirle, mire, desafortunadamente no le voy a hablar en los términos que usted le voy a hablar en términos que usted, como de los cigarrillos. Sí. Los cigarrillos, el cigarrillo mata, ¿cierto? Los alimentos es muy difícil que una ama de casa o con una educación un poco más baja le digan, lea, no, mire, es que yo le estoy diciendo que el contenido del alimento es tal. Mire, se necesita demasiada formación para saber que el sodio es mucho o es poco en X porcentajes. O que el azúcar es mucho o es poco. Y otro caso también que hemos visto a nivel mundial es el caso de las casas automotrices, con la cuestión de los gases que emiten y, bueno, varios han tenido que ir a responder por esto. Pero vámonos de una vez a nuestras redes sociales a ver qué opinan nuestros televidentes a través de estas plataformas. Gustavo Cabrera nos tiene los detalles. Gustavo, buenas tardes.
Así es, Luisa, feliz noche para usted, nuestros invitados y por supuesto todos los televidentes que están ahí conectados con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Les recuerdo que usted puede participar de nuestro tema del día a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Esto usando el hashtag en directo capital y aquí nuestros especialistas en el tema responderán cualquier duda o inquietud que usted tenga. Veamos cómo se está moviendo nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Nuestra primera televidente @Janet Herrera_al_piso. Mientras no tengamos paz con nosotros mismos, la capacidad de perdonar y aceptar, los seres humanos no podremos ser honestos. Hashtag en directo capital. Janet, gracias por tu comentario. Hasta ahora aquí en directo de Canal Capital. Nuestro siguiente televidente de la noche es @Giraldo_al_piso_ad. Interesante tema. Los colombianos pedimos honestidad a los gobernantes y políticos a propósito de las pasadas elecciones presidenciales. Transparencia por el país. Gracias a nuestro televidente por estar conectados con el directo de Canal Capital. Y para cerrar esta ronda de preguntas y opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter, @Alianza_al_piso87. Ella nos comenta, la honestidad es un valor que se inculca desde casa. También tiene que ver mucho con la educación que una persona reciba. Gracias a nuestros televidentes por estar conectados a esta hora aquí en el directo de Canal Capital. Les recordamos que pueden seguir participando a través de nuestras plataformas digitales o a través de nuestra línea telefónica. Luisa, continúe con nuestros especialistas del tema. Nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en el directo de Canal Capital. Feliz noche. Gustavo, muchísimas gracias, feliz noche. Mire, también tenemos comentarios a través de nuestro Facebook. Jacqueline Daza nos dice: si educar a nuestros hijos en el respeto por los demás y una cultura de ser buenas personas, buenos ciudadanos para poder ver cambios en nuestras sociedades. Son los comentarios que coinciden también con esos comentarios que nos acaba de comentar Gustavo. Le mandamos un saludo también a Dora Sierra, a Rodrigo Espinosa, a José Elías Baiter, a Adriana Vega, que nos dice: mire, me gusta que un empresario hable de la responsabilidad en el sector privado en la corrupción. Saludos también para Javier Velázquez, Rosa Rey y para Adriana Vega, que nos pregunta qué podemos hacer cada uno en casa, que es de lo que hemos venido hablando hoy en nuestro programa. Quisiera, antes de responder a esta pregunta, que habláramos de esas instituciones que tenemos en nuestro país y que son las que están para verificar que no haya corrupción. La Fiscalía, la Contraloría General, la Contraloría local, la Procuraduría, las personerías, auditorías a nivel público y a nivel privado, pero sigue habiendo corrupción. ¿Por qué no funcionan estas entidades que deberían estar atentas a estos casos? Yo creo que las entidades funcionan. No soy tan pesimista para decir que las entidades no lo hacen, sí, pero me parece que las entidades funcionan para unos, pero no funcionan para otros. También recordemos que en Colombia es muy conocido ciertos dichos como el amigo de mi amigo es mi amigo. Entonces, eso también, por supuesto, ha permeado las instituciones públicas. Sí. Y para algunos casos sancionan a unas personas, pero para el mismo caso no son sancionadas. ¿Ya? Entonces, el problema es a quién es el que se va o cómo es que están funcionando las instituciones. ¿Ya? Entonces, ahí es lo preocupante. Si las instituciones funcionaran para todo mundo, porque la ley es para todos, o por lo menos eso es lo que en la letra bonita dice, si en realidad se cumpliera, creo que las instituciones entrarían en una nueva etapa en Colombia. Pero mientras que tengamos esta cuestión clientelista, el amigo es mi amigo, pues para favorecerlo no voy a iniciar ciertas investigaciones. Entonces ahí tenemos un gran problema. Ahí es el problema. Yo quisiera resaltar el trabajo que hace la Superintendencia de Industria y Comercio. Ajá. Me parece que la Superintendencia hace una vigilancia muy cercana que protege al consumidor. Y me parece que es una institución a la que hay que rodear. Porque a través de la superintendencia, ella sí sabe cuándo un producto o un servicio está siendo bien prestado y cumple con lo que promete. No solamente tenemos que hablar de los jueces, tenemos que hablar con lo del día a día, sí, con lo que nos atañe el día a día. Y me parece que hace un muy buen trabajo. Vemos el caso del cemento, vemos el caso de los papeles, vemos el caso que hay voluntad de cambio. Y me parece que es muy importante rodear estas organizaciones que cumplen con su cometido. Muy bien, nos vamos a esta hora de la noche con otra llamada. Recibimos a César. César, muy buenas noches. ¿Cuál es su inquietud? Muy buenas noches. Primero, pues, agradecer por ese espacio que están brindando para un tema tan sensible como es el de la honestidad. Muy interesantes los argumentos que están manejando los panelistas. Y pues como argumentos son completamente válidos, ¿no? Tal vez la preocupación del ciudadano de común de nosotros es, en este momento, cuando lo llevamos al plano real, pues seguimos viendo que es una cultura que llevamos, pues residuo de muchos años de guerra, del entorno, del sistema
político y económico, y quisiera saber qué opinión o qué punto de vista creen que sería bueno para llevarlo y hacer un cambio a corto plazo. Bueno, de las cosas pocas que uno ve, países como Singapur, en donde lograron en corto tiempo, bajo un régimen pues un poco totalitario, yo no justifico ni la derecha ni la izquierda, pero bajo un régimen totalitario en donde todo mundo tuvo que ser en un momento juzgado, encarcelado, y las instituciones limpiadas, si tal vez esa sería la alternativa para un país como el nuestro a mediano plazo. O sea, como decía el panelista, el señor Alexander, no que al funcionario público se le agradezca porque está haciendo su función, sino que, oiga, si no le está haciendo, bueno, castiguémosle el bolsillo, no tiene de pronto ciertas partes salariales, o si los docentes no están haciendo bien su función, bueno, castiguemos el bolsillo, ¿por qué no lo está haciendo bien? ¿Por qué? César, muchas gracias. ¿Cuáles serían esas medidas entonces? O sea, hablamos hace un rato de esas medidas restrictivas, sancionatorias. Mire, el caso de Singapur es un caso complejo. He tenido la oportunidad de verlo de cerca. Singapur en los años 50 más o menos era el centro del tráfico del opio a todo el sudeste asiático y mejor dicho, ninguna mujer podía salir a la calle porque era violada por la cantidad de droga que hay en la calle. Se tomaron, digamos que 3 medidas básicas. Una fue pena de muerte a tráfico de drogas, pena de muerte a violadores, pena de muerte a políticos corruptos. Mire, yo realmente, como lo dijo la persona que lo está diciendo, es un tema que yo no sé si hoy en día funcionaría o no. Yo creo que en ese momento no había ni Twitter, ni comunicaciones, ni Facebook, ni nada de estas cosas. Yo creo que tenemos que evolucionar como seres humanos y yo creo que el cambio se da un paso a la vez. ¿Sí? Con cada persona que nosotros, las personas honestas, queramos dar, podemos tocar una persona a la vez y eso va haciendo fuerza. Sí. Yo creo que eso es importante, me parece que es mi punto de vista. Vamos a recibir una llamadita más. Vale. Ana María, nuestra televidente nos está esperando. Ana María, muy buenas noches. ¿Cuál es su pregunta? Muy buenas noches. Sí, ahí el empresario que está ahí estaba hablando de que tenía una campaña para los productos honestos, pero pues uno sabe que una golondrina no hace verano. Yo le quiero preguntar a él cómo puede hacer para que todos los empresarios del país de verdad se unan a esta campaña y hagan lo mismo, porque pues él solo haciendo esto no es mucho lo que va a lograr. Excelente pregunta. Mire. Nosotros, y gracias por la pregunta, es muy enfocado lo que estamos haciendo ahora, queremos hacer diferencia, queremos aterrizar estos temas de honestidad. Los empresarios, pequeños, grandes, del tamaño que ustedes quieran, tenemos una gran virtud y es que hay muchas personas que admiran el trabajo que hacemos. Yo creo que eso se puede transmitir en nuestros empleados, en nuestras familias, en los demás empresarios y generar un cambio en el concepto de honestidad. Le voy a dar un datico muy sencillo. Para que Colombia crezca comercialmente, nosotros no tenemos el aparato productivo que tiene China, por ejemplo, ni que tiene Asia, ni que tiene India. Nosotros nos tenemos que enfocar en productos de nicho. Y hemos encontrado, nosotros podemos dar fe de eso, que cuando uno desarrolla productos honestos, de muy buena calidad, tiene un espacio de mercado que puede hacer crecer el país. Y eso es lo que le estamos apuntando. Entonces, la invitación es a todos los empresarios. Vamos a hacer productos honestos, vamos a hacer negocios honestos, vamos a cuidar la honestidad como se cuida el agua. Y esa es la invitación. Alexander, vamos terminando y pues quisiéramos finalizar desde su punto de vista, desde la sociología y desde nosotros los seres humanos, como cada individuo, ¿qué podemos hacer para evitar que la corrupción siga pasando de generación en generación? Pues en comprender y entender que la cuestión de la corrupción no está afuera, la cuestión está en cada uno de nosotros. Primer elemento, y ya sabemos que en otros países tienen unos índices bajos en corrupción, pero también debemos dejar de mirar hacia afuera para empezar a poner tal vez eso que se hizo en práctica allá, tal vez, y probarlo acá, tal vez, pero empezar a hacerlo nosotros acá en casa, desde cuestiones muy particulares. Hombre, señor estudiante, niña estudiante, por favor, no haga copia en su examen. Hágalo acorde a lo que usted sabe y lo que usted ha trabajado. Por favor, empecemos a pensar que el futuro de nuestro país, el futuro de cada uno de nosotros está en nuestras manos, no en las manos de otros. Dejemos también de delegar las cosas a otras personas, a terceros. De exigir a otras personas que sean no exijamos, también lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, en ese sentido, si nosotros empezamos a tomar la decisión
de empezar a hacerlo y exigirles a los funcionarios públicos, sin importar su cargo, que empiece a ser honesto. Desde su cargo público creo que empezamos a cambiar, pero también nosotros debemos de reconocer que eso solo lo vamos a hacer cuando nosotros seamos conscientes que debemos acatar la ley, pero para acatar la ley también la debemos conocer y ese es el problema que tenemos. Por eso somos uno de los países más corruptos del mundo. Bueno. Alexander Castro, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios sociales y cursando actualmente un doctorado en esa misma área. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias por la invitación y espero que nos veamos prontamente. Claro que sí. Luis Javier Arango Berrío, administrador de empresas y magíster en dirección de empresas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Luisa, por esta invitación. Gracias a los dos por sus apreciaciones, por sus comentarios, por sus argumentos. Así nos despedimos de En Directo. Los invitamos para que se queden con toda la programación a continuación de Canal Capital.